no tienes fuerzas para orar. Lees la Biblia y parece que las palabras se pierden, que no hay respuesta, que el silencio de Dios pesa más que nunca. Y sin embargo, ahí estás, firme, de pie, resistiendo. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu fe es mucho más fuerte de lo que imaginas. Esa semilla invisible que Dios plantó en tu alma está siendo cuidada con amor, incluso cuando no sientes nada. No estás seco, estás siendo sembrado. No estás abandonado. Dios no se fue. Está trabajando en silencio, preparando tu milagro en el lugar secreto. Aunque el corazón llore, aunque la mente dude, ese clamor callado está siendo escuchado. Esta es la lucha interna que fortalece tu carácter y edifica tu identidad en Dios. No te rindas ahora, la victoria está más cerca de lo que piensas. No estás seco, estás siendo sembrado. Dios no se fue. Está trabajando en silencio. Muchos creen que confiar en Dios es sentir paz todo el tiempo, pero la verdad es que confiar es decidir descansar, aun cuando la tormenta ruge con fuerza en el alma. Esa sensación de vacío, de sequedad espiritual, no es ausencia de Dios, sino un proceso necesario para la madurez. Es como un entrenamiento invisible donde el Espíritu Santo está trabajando para fortalecer tu fe y formar tu carácter. Hoy Dios no viene a exigir nada de ti, viene a recordarte con ternura y firmeza: confía. Ponlo todo en mis manos. No importa si tus pensamientos te llevan al temor o a la ansiedad, la verdadera fe no se mide por las emociones, sino por la obediencia y la constancia. Caminar por fe es decidir avanzar en la oscuridad, con la certeza de que la presencia de Dios sostiene tu alma y te da descanso. Así, la lucha interna se transforma en adoración y la oración en un clamor que abre puertas espirituales. Hoy es un día de renovación, un tiempo para soltar el control y abrazar la dirección divina, con valentía y confianza. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier tormenta. Son esos momentos en que uno ora y parece que no hay eco, que el cielo cerró su puerta y la fe se tambalea. Pero justo ahí, donde el alma siente sequedad espiritual, donde la ansiedad quiere controlar, Dios trabaja de la manera más intensa. Él no necesita ruido para transformar, necesita espacio. Y el silencio, aunque incómodo, es un campo fértil para que la fe eche raíz. Cuando la emoción se apaga y la adoración ya no vibra como antes, empieza la construcción invisible. Ahí no se ve, pero el espíritu se está fortaleciendo. Lo que tú llamas ausencia, el cielo lo llama formación espiritual. Una vez escuché a una mujer decir: Dios me habló más en su silencio que en sus palabras. Y lo entendí cuando pasé por ese desierto. No había respuesta, no había milagro visible, solo una sensación de abandono. Pero lo que estaba muriendo no era mi relación con Dios, era mi necesidad de entender todo. Fue ahí donde la confianza floreció, no como una emoción, sino como una decisión constante. El silencio, con todo su peso, me enseñó a caminar por fe y no por vista. Fue la escuela donde mi identidad en Dios se redefinió. Él no me dejó, me estaba formando en secreto. Imagina una raíz bajo tierra. Nadie la aplaude, nadie la ve, pero es lo que sostiene el árbol cuando vienen los vientos. Así es la fe en medio del silencio de Dios. No se publica, no se reconoce, pero tiene peso eterno. Hay días en que solo puedes decir: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Y ese aquí estoy tiene un valor incalculable en el cielo. Porque la fe auténtica no nace cuando todo se siente, sino cuando todo parece ausente. Ahí, en esa tierra seca, Dios está formando algo que va a sostenerte en lo alto más adelante. Una práctica poderosa en medio del silencio es escribir. Toma un cuaderno y comienza a anotar tus pensamientos, tus oraciones, incluso tus quejas. Eso no es falta de fe, es intimidad. David lo hacía. El libro de los Salmos está lleno de gritos en medio del silencio. Y es en ese ejercicio de vulnerabilidad donde muchas veces llega la revelación. Dios no tiene problema con tus preguntas, Él solo quiere tu corazón dispuesto. Tu alma necesita reposar, pero también expresarse. Y la palabra escrita puede ser un altar en días de prueba. Otra acción práctica es adorar sin razón visible. No necesitas sentir para cantar.
Poner música de adoración suave, levantar tus manos y decir, aunque no vea, confío. Esas frases se convierten en semilla. El alma cansada empieza a renovarse cuando recibe verdades y no solo emociones. Y si puedes, busca un versículo para repetirlo todos los días como una ancla. Por ejemplo, Isaías 30 horas y 15 minutos, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza estará vuestra fortaleza. Que esa palabra se haga parte de tu respiración. A veces el alma confunde silencio con castigo. Cree que si Dios no responde, es porque está molesto o ausente. Pero no es así. El silencio es entrenamiento, no exclusión. Es como un padre que observa a su hijo desde lejos mientras aprende a caminar. Él no interviene a cada paso, pero está cerca. Así hace Dios contigo. No se fue, solo se escondió por un momento para que confíes más en su carácter que en sus respuestas. Eso es formación, construir convicciones donde antes solo había emociones pasajeras. El dolor del silencio también revela ídolos internos. Uno descubre cuánto confía realmente cuando no hay milagro, cuando la oración no es respondida en su tiempo. ¿Qué haces ahí? ¿Corres? ¿Te alejas? ¿O permaneces? Esa permanencia, ese acto silencioso de fidelidad, tiene una recompensa que el cielo ya vio. Porque hay días en que no se trata de gritar más fuerte, sino de confiar más profundo. Y ahí, donde tú crees que nada ocurre, se está escribiendo el capítulo más sólido de tu historia con Dios. Por eso, no temas al silencio. Abrázalo como una temporada de siembra. Mientras tú piensas que estás detenido, Dios está edificando dentro de ti un carácter inquebrantable. No será para siempre, pero será suficiente para sostener el milagro cuando llegue. Y justo cuando te acostumbres a la aparente ausencia, descubrirás que el verdadero propósito del silencio era abrir paso a una fe que ya no depende de señales externas, sino de la presencia que nunca se fue. Porque a veces, el silencio es solo la pausa antes del fuego que enciende tu convicción más profunda. Hay un punto en la jornada espiritual donde las emociones ya no cargan el alma, donde el entusiasmo inicial se va y lo único que queda es decidir si seguir o no. Es justo ahí donde nace la fe genuina, esa que no depende de luces, canciones ni euforia. Muchos confunden presencia con escalofríos, pero el Espíritu Santo no se fue cuando el ambiente cambió, simplemente está llamando a madurez. Porque si la fe se sostiene solo en lo que se siente, es frágil. Pero cuando se sostiene en convicciones formadas en oración, se vuelve invencible. Y Dios busca hijos firmes, no solo emocionados. Es como construir una casa. Al principio, emociona ver los planos, imaginar los colores, soñar con los muebles. Pero llega el momento de poner ladrillo sobre ladrillo, y eso cansa. No hay aplausos para quien mezcla cemento, pero sin eso, la casa no se levanta. Así pasa con la vida espiritual. La obediencia constante, aun cuando el alma no siente, es lo que edifica el templo interior. Cada sí que da sin emoción, cada amén entre lágrimas, se convierte en parte de la estructura que sostendrá tu llamado. Hay días en que uno adora por decisión. No porque tiene ganas, sino porque sabe a quién le está hablando. Son esos momentos los que más pesan en el cielo. Cuando decides orar sin ganas, leer la palabra sin ánimo, sembrar amor sin recibir nada a cambio, todo eso no es religiosidad, es formación. Y en el proceso, el alma aprende a descansar. Porque la emoción sube y baja, pero la convicción permanece. Y es esa firmeza lo que hace que una vida no se derrumbe con el viento. Te invito a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Haz una lista de decisiones que puedas tomar hoy que no dependan de cómo te sientes. Por ejemplo, poner una alarma para orar 10 minutos cada mañana, incluso sin ganas. O escribir 3 cosas por las que estás agradecido, aunque estés en prueba. Estas pequeñas decisiones, repetidas con constancia, forman convicción espiritual. Y no necesitas grandes palabras, solo una acción firme y sostenida. Conozco personas que crecieron más en la fe durante tiempos secos que durante los avivamientos. Porque ahí aprendieron a depender de la palabra de Dios y no de los estímulos externos. Uno de ellos me dijo, aprendí que la fe real no necesita música, solo decisión.
Esa frase se me quedó grabada. Porque refleja lo que es vivir por fe, caminar con firmeza aunque el corazón no vibre como antes. No se trata de negar tus emociones, sino de no dejarte gobernar por ellas. Jesús mismo lo vivió. En Getsemaní no hubo coro angelical ni sensación de gloria. Hubo dolor, soledad y una oración honesta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también hubo obediencia: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es convicción. Eso es confianza profunda. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas ser fiel. Y esa fidelidad en lo cotidiano, en lo difícil, es lo que construye carácter eterno. La clave está en entender que la emoción es buena, pero la convicción es lo que sostiene. Emoción es como chispa, pero convicción es como fuego que no se apaga. Y ese fuego se enciende con decisiones simples: leer un versículo, elegir el perdón, adorar en lo secreto. Porque cada acto de fe sin emoción es como una raíz que se entierra más profundo. Y entre más profundas son las raíces, más alto podrá crecer tu llamado. Si hoy estás en una etapa donde ya no sientes a Dios como antes, no te culpes. No es retroceso, es madurez. Estás pasando de ser movido por lo emocional a ser guiado por el Espíritu. Eso no se ve, pero se nota. Se nota en tu paz en medio del caos, en tu capacidad de seguir sin explicación, en tu decisión de permanecer. Y Dios sonríe cuando ve que lo amas incluso cuando no sientes nada. Porque ahí estás amando con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Y justo cuando tu obediencia se vuelve más firme que tus emociones, algo empieza a cambiar en tu interior. Una convicción nueva nace, una fe que no necesita sostén externo. Y en ese terreno es donde Dios empieza a edificar cosas mayores. Porque cuando la emoción se va, Él sabe que ahora puede confiarte lo eterno. Y ahí, sin que te des cuenta, comienza una transición que te conecta con la profundidad del llamado. A veces idealizamos tanto a los personajes bíblicos que olvidamos lo más humano de sus historias. También dudaron. Moisés no se sentía capaz de hablar. David lloró hasta no tener fuerzas. José fue traicionado por su propia sangre. Ninguno de ellos caminó sobre nubes espirituales todos los días. Ellos conocieron el silencio de Dios, la espera larga, la injusticia, la soledad. Pero fue precisamente ahí donde su confianza se volvió inquebrantable. No porque no sintieran miedo, sino porque eligieron seguir creyendo incluso con el alma cansada. Moisés, por ejemplo, tuvo un encuentro divino que le cambió la vida, pero eso no eliminó sus inseguridades. Él le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir? Dudaba de sí mismo, de su capacidad, de su voz. Pero Dios no buscaba un orador perfecto, buscaba a alguien obediente. Y en esa debilidad, Dios mostró su poder. Porque no se trata de no temer, sino de avanzar aún con temor. Y eso aplica para ti también. Tu llamado no se cancela porque tengas días de duda. David, el rey salmista, también tuvo sus noches oscuras. En los Salmos, podemos leer su alma desnuda: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Te suena familiar? Porque todos hemos estado ahí, esperando una respuesta que no llega, sintiendo que el cielo está en silencio. Pero David no dejó de cantar. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que el amor de Dios no se mide por la circunstancia del momento. Eso es confianza en medio del proceso. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado, encarcelado injustamente. Y aún así, jamás dejó de creer. ¿Cómo alguien puede mantener la fe en un entorno tan hostil? Porque cuando la identidad está firmemente anclada en la palabra de Dios, ni los pozos ni las prisiones pueden apagar el propósito. José no vio la promesa cumplida de inmediato, pero su fidelidad en el proceso lo posicionó para el cumplimiento. Y eso nos habla directamente hoy: cada lágrima tuya está construyendo un testimonio. No se trata de nunca dudar. Se trata de saber qué hacer cuando la duda toca la puerta. Puedes detenerte y mirar atrás, o puedes levantar la mirada y decir: Señor, no entiendo, pero sigo confiando. Y esa decisión tiene peso eterno. Porque Dios no descarta a los que dudan, Él los forma. No busca perfección, busca disposición.
Tal vez hoy no te sientes fuerte, pero lo importante es que no has soltado su mano. Y eso ya es victoria. Me gusta imaginar que, mientras José estaba en la cárcel, pensaba en aquel sueño que tuvo siendo niño. Y probablemente se preguntó, ¿fue real? ¿Lo inventé? ¿Me equivoqué? Pero aunque el entorno gritaba fracaso, el cielo seguía diciendo proceso. No todo lo que parece roto está terminado. A veces, Dios permite que todo se caiga, solo para mostrarte que Él sigue siendo el fundamento. Y cuando todo lo demás desaparece, su palabra permanece. Moisés dudó, David lloró, José esperó. Y Dios usó a cada uno de ellos poderosamente. ¿Sabes qué tienen en común sus historias? No se rindieron. Pudieron haberse rendido en el punto más oscuro, pero eligieron permanecer. Y eso es lo que Dios espera de ti hoy. No que seas el más fuerte, sino que sigas adelante, incluso arrastrándote si es necesario. Porque el que no suelta, ve la promesa. El que no huye, encuentra dirección divina incluso en la oscuridad. Si te sientes agotado, con el alma en lucha, sintiendo que no avanzas, no estás solo. Esa también fue la ruta de los gigantes de la fe. No creas que estás fallando solo porque no sientes fuego cada día. Ellos también tuvieron días donde lo único que hicieron fue resistir. Pero en esa resistencia se estaba gestando algo eterno. La formación espiritual no siempre brilla, pero siempre deja huella. Y tú estás dejando una, incluso si no lo notas aún. Y si hombres como Moisés, David y José pasaron por temporadas de silencio, de confusión y de espera, ¿por qué tú no podrías vivirlas también? Eso no te hace menos espiritual, te hace más real. Estás en el camino correcto. Solo que ahora, estás entrando a una dimensión más profunda, donde confiar ya no es un sentimiento, sino una decisión que se reafirma con cada paso. La mayoría de las veces, lo que creemos que es fe, en realidad es una forma disfrazada de querer controlar el resultado. Queremos que Dios actúe, pero a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestro plan. Sin darnos cuenta, ponemos más energía en manipular las circunstancias que en orar con confianza. Y ahí, el alma se llena de ansiedad. Porque quien quiere controlar todo, termina agotado. Mientras que quien confía, aprende a descansar en lo que no ve. El alma ansiosa no descansa porque siempre está buscando plan B, plan C y hasta plan Z. Hace listas mentales, se adelanta a problemas que aún no existen y se angustia por futuros que tal vez nunca lleguen. Y ahí es donde entra el llamado del Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No dice haz más, dice espera. No dice preocúpate, dice confía. La fe verdadera empieza cuando entregamos, no cuando entendemos. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer no es una oración larga ni un ayuno profundo, sino soltar el control. Sí, rendir el volante de tu vida, cerrar tus cálculos mentales y decir con sinceridad, Dios, no lo entiendo, pero lo dejo en tus manos. Esa oración, aunque parezca simple, tiene el poder de abrir cielos. Porque donde el hombre se rinde, el Espíritu Santo toma el timón. Conozco personas que oraban todos los días, pero seguían viviendo como si todo dependiera de ellas. Y no por falta de fe, sino por miedo. Miedo a perder, a equivocarse, a que Dios no se mueva como esperaban. Pero el control y la confianza no pueden coexistir. O diriges tú, o dirige Dios. No hay punto medio. Y cuando por fin lo entienden, encuentran un descanso que ninguna estrategia humana puede ofrecer. Soltar no es pasividad. Es obediencia. Es decir, Señor, no me cruzo de brazos, pero dejo de luchar contra lo que no me toca cambiar. Es como un agricultor, siembra, cuida la tierra, pero no puede controlar la lluvia ni el sol. Hace su parte y confía en el resto. Así funciona la fe, tú haces lo que puedes, Dios hace lo que solo Él puede. Y mientras tanto, tu alma se alinea con el ritmo del cielo. Hay una diferencia entre planear y controlar. Planear es sabiduría, controlar es desconfianza. Dios no está en contra de la organización, está en contra de que pongas más fe en tus planes que en su palabra. Puedes tener agendas, metas, estrategias, pero al final, todo debe estar en su altar.
Porque la dirección divina no siempre sigue tus cronogramas. A veces, los interrumpe para sorprenderte. Recuerda esto, Dios no necesita tu ansiedad para moverse. Él no reacciona a tu presión, responde a tu fe. Si te sientes cansado, tal vez es porque has cargado cosas que no te correspondían. Suelta. Literalmente, suelta. Tal vez hoy eso signifique dejar de intentar convencer a alguien, cancelar un proyecto que solo te está drenando, o simplemente dormir sin repasar cada problema. Eso también es adoración. La confianza se ve más en el descanso que en la actividad. Jesús dormía en la tormenta mientras los discípulos gritaban desesperados. ¿Por qué? Porque él sabía que su Padre no dormía. Y ese es el mismo Dios que cuida de ti. El que vela mientras tú descansas. El que no necesita que hagas más, solo que creas más. Y ese tipo de fe madura se cultiva cuando el alma deja de luchar por el control. Y justo cuando decides rendir el control, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas tener todas las respuestas, buscas mantener el corazón alineado. Ya no dependes del cómo, solo te enfocas en el quién, en el Dios que guía tus pasos, incluso cuando no ves el camino completo. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a avanzar más ligero, porque lo que antes era peso, ahora es entrega. Y eso te prepara para lo que viene. Muchas veces, las personas sienten que necesitan entender cada paso, cada detalle, antes de poder soltar su vida en manos de Dios. Pero la verdad es que Dios no espera que tu mente lo comprenda todo, Él solo espera que entregues lo que te pesa, que dejes de remar contra la corriente de tus propios miedos y dudas. Imagínate a alguien intentando nadar contra un río bravo, por más fuerza que haga, solo se cansa más. Pero si se sube al barco, el río lo lleva donde debe estar. Esta metáfora de remar contra la corriente es perfecta para entender el proceso de fe y confianza. A veces estamos tan aferrados a nuestras ideas, a nuestros planes, que olvidamos que Dios tiene un timón perfecto que maneja con sabiduría y amor. No es cuestión de entender cómo funciona todo, sino de entregarse y permitir que Él guíe, porque su dirección divina es mucho más amplia que cualquier plan humano. No se trata de dejar de actuar ni de ser irresponsables, sino de aprender a confiar en que Dios está trabajando aun cuando no ves resultados inmediatos. Es como cuando un jardinero planta una semilla, no entiende la fórmula exacta del crecimiento, pero confía en que la lluvia, el sol y el tiempo harán su parte. En tu vida, la misma regla aplica, suelta el control, pero sigue caminando con obediencia y valentía. Recuerdo que en un momento de mi vida me sentía tan agotado intentando controlar todo, que me causaba ansiedad y falta de descanso. Fue cuando entendí que estaba remando contra la corriente y decidí subir al barco de la fe. No fue fácil al principio, porque implica dejar ir la necesidad de entenderlo todo, pero la paz que vino después fue un regalo que vale más que cualquier certeza mental. Cuando soltamos, abrimos espacio para la revelación y la formación espiritual. Es en ese momento cuando Dios empieza a hablar con claridad a nuestro corazón y a dirigirnos hacia nuestro propósito mayor. La obediencia ya no es una carga, sino una respuesta amorosa que nace del descanso del alma. Y la transformación comienza no en lo externo, sino en nuestro interior, en nuestra identidad. Un buen ejercicio práctico para quien está luchando por entenderlo todo es aprender a orar con simplicidad. Señor, no entiendo, pero confío. No sé qué hacer, pero te entrego esto. Puede parecer básico, pero estas oraciones son como llaves que abren puertas invisibles en el mundo espiritual. Empieza hoy, y verás cómo la calma reemplaza la ansiedad, poco a poco. También es importante rodearse de personas que caminan por fe, que no dependen del control para seguir adelante. La comunidad es un regalo de Dios para ayudarnos a mantener la firmeza cuando las dudas quieren hacernos naufragar. Buscar libros y enseñanzas que profundicen en el tema de la confianza puede ser un gran apoyo. Por ejemplo, Confianza que transforma de Charles Spurgeon es una excelente opción. Por último, no olvides que el propósito eterno de Dios en tu vida es mucho más grande que cualquier plan o temor que puedas tener. Su amor de Dios y su cuidado divino están siempre presentes, incluso en el silencio, preparando el terreno para que avances sin miedo. Así que, deja de remar contra la corriente y sube a ese barco de fe que Él ya ha preparado para ti.
Y justo cuando decides soltar y confiar, sin entender todo, tu vida empieza a cambiar desde adentro hacia afuera, y eso te lleva a entender que aunque no veas el camino completo, los pasos que das son los que te acercan a la victoria. Hay momentos en la vida donde la oscuridad parece tan densa que ni siquiera se puede distinguir un paso adelante. Sin embargo, en esos tiempos de silencio y sequedad espiritual, Dios no pide que veas todo el camino, sino que simplemente des el siguiente paso con fe y valentía. Como esos 3 jóvenes hebreos que, aún sin saber lo que les esperaba, decidieron no adorar a la estatua y caminaron confiando en la protección divina, a pesar de estar dentro del horno ardiente. Aunque no vea, avanzo es un mantra para quienes están en proceso de transformación. A veces queremos certezas, señales claras, o entender la lógica detrás del proceso, pero la fe es mucho más que eso. Es una decisión diaria, un acto de obediencia que se sostiene en la confianza, aun cuando la razón nos diga lo contrario. En esos momentos, la presencia de Dios se convierte en nuestra guía y fortaleza. Para muchos, avanzar sin ver puede parecer una locura, una temeridad. Pero no es imprudencia, es valentía en estado puro. Recuerdo a un amigo que enfrentaba un cambio radical en su vida laboral. No tenía claridad sobre el futuro, pero dio pasos pequeños, buscó apoyo espiritual, oró con constancia y confió en que Dios le abriría puertas. Hoy su testimonio es un recordatorio de que la obediencia en la oscuridad es la semilla de la victoria. Cuando el alma está en calma, aunque la ansiedad quiera nublar la mente, esos pasos confiados construyen una base sólida en el espíritu. No importa que el entorno sea hostil o que las circunstancias no parezcan favorecer. El caminar por fe es como caminar sobre aguas turbulentas, no se necesita ver el fondo, sino mantener el enfoque en la palabra de Dios que promete protección y dirección. Un consejo práctico es establecer rutinas de oración que fortalezcan esta confianza. Puede ser una oración sencilla al comenzar el día, diciendo algo como, Señor, aunque no vea el camino completo, te doy este paso. Este hábito ayuda a reforzar la firmeza y a evitar que la mente se pierda en pensamientos ansiosos o en la lucha interna que tanto desgaste provoca. Además, cuando sientas que el temor quiere frenarte, recuerda siempre la historia de Daniel y sus amigos. Ellos no tenían garantía de su liberación, pero su confianza no dependía de las circunstancias visibles, sino de la presencia y promesa de Dios. Esa misma fe está disponible para ti hoy, en tu proceso de formación espiritual y transformación. Finalmente, el acto de avanzar en medio de la incertidumbre no solo fortalece tu carácter, sino que también crea un testimonio vivo para otros que están pasando por pruebas similares. La constancia en la obediencia, aunque no se vea el resultado inmediato, es la cosecha segura de la victoria y de la renovación del alma. Y, cuando el paso dado es uno de fe y confianza, aunque el camino siga oculto, la dirección divina comienza a revelarse poco a poco. Cuando pensamos en fe y confianza, automáticamente relacionamos estas palabras con esfuerzo constante, lucha y resistencia. Sin embargo, una parte fundamental de la confianza verdadera se manifiesta en el descanso. Descansar no significa abandonar la batalla ni dejar de pelear. Descansar es un acto de entrega consciente, una pausa que refleja confianza plena en la dirección divina que ya está obrando a favor de nuestra vida. Imagina la escena, Jesús y sus discípulos están en un barco en medio de una tormenta furiosa. Mientras el mar golpea con fuerza, Jesús duerme tranquilo, confiado en el Padre. Eso es descansar en medio de la tormenta. No se trata de pasividad o indiferencia, sino de tener la certeza profunda de que hay un propósito mayor y que la batalla no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios. Este descanso del alma es vital para evitar la ansiedad y el desgaste emocional que surgen cuando intentamos controlar todo y nos olvidamos de que caminar por fe incluye también momentos de pausa. La fe madura sabe cuándo luchar y cuándo detenerse para recuperar fuerzas, para renovar la esperanza y la valentía que solo vienen de la presencia de Dios. Una buena práctica para vivir este descanso es aprender a silenciar la mente y el corazón con oración y adoración. No siempre es necesario clamar o pedir, a veces, simplemente sentarse en calma ante el altar espiritual y escuchar la palabra de Dios en el silencio es suficiente para renovar el espíritu. Libros como El descanso del alma de John Ortberg pueden ser una gran guía para entender mejor esta dimensión espiritual.
En lo personal, he experimentado que este descanso es el que fortalece la formación espiritual más que cualquier esfuerzo humano. Cuando me siento agotado y dejo que Dios me sostenga, siento como mi alma se llena de paz y mi confianza crece, sin necesidad de tener todas las respuestas o resultados inmediatos. La diferencia entre pasividad y rendición está en la actitud del corazón. La pasividad es resignación sin esperanza, la rendición es entrega con confianza. Cuando aprendes a descansar con este corazón rendido, estás diciendo, Señor, yo hago mi parte y confío en que tú haces la tuya. Esto transforma el proceso y convierte la lucha interna en un camino de paz y fortalecimiento. Además, el descanso también abre espacio para la revelación. Cuando el alma está tranquila, Dios puede hablar con más claridad y mostrar la dirección divina que antes estaba oculta entre el ruido de la ansiedad y el temor. Por eso, no subestimes nunca el poder de una mente y un corazón en calma. Así, al descansar en medio de la espera y la prueba, no solo cuidas tu bienestar emocional, sino que también estás demostrando fe activa. Esa fe que descansa es la que prepara el terreno para el milagro, la sanidad y la transformación profunda. Y hablando de perseverancia y enfoque, eso nos lleva directamente a conocer más sobre Nehemías. Nehemías es un ejemplo claro de alguien que entendió que la confianza verdadera se muestra en la constancia y el enfoque, incluso cuando el ruido externo y la oposición quieren desviarte. Mientras otros hablaban y se quejaban, él mantenía la mirada fija en la misión, en la obra que Dios le había encomendado. Esa fidelidad silenciosa es la que realmente construye y transforma. En momentos en que todo parecía estar en contra, Nehemías tomó la decisión de no detenerse, de no dejarse llevar por la ansiedad o la crítica. Su fuerza no vino de la ausencia de dificultades, sino de una profunda confianza en la dirección divina. Es la misma confianza que hoy necesita cualquiera que está en medio de un proceso de espera o prueba. Imagina por un momento que estás en un proyecto personal o espiritual y todos a tu alrededor dudan o desaniman. La tentación es fácil, bajar los brazos, abandonar. Pero la enseñanza de Nehemías es clara, estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Esa frase puede convertirse en tu mantra para seguir avanzando, porque la fe es más que sentir, es hacer con firmeza. La formación espiritual de Nehemías pasó también por una lucha interna constante, donde la oración fue su arma más poderosa. Él sabía que cada paso que daba estaba sostenido por la presencia de Dios, y eso le daba valentía para enfrentar la oposición y el temor. Su ejemplo es un llamado para no permitir que las voces externas definan tu confianza. Una práctica que ayuda a cultivar esta fe constante es crear rutinas de oración diaria y meditación en la palabra de Dios. Dedicar al menos 15 minutos cada día a enfocarte en tus promesas y en la dirección divina fortalece el alma y refuerza la decisión de no rendirse. El libro Nehemías, Restaurando la Esperanza de Robert P. Chisholm es un buen recurso para profundizar en esta historia. Personalmente, en temporadas difíciles, me he aferrado a esa frase de Nehemías cuando siento que las fuerzas flaquean. Recordar que la obra es grande y que no puedo detenerme me llena de ánimo y me recuerda que la constancia es parte del proceso de la transformación y la victoria. Además, la confianza que Nehemías mostró no solo es para resistir, sino también para construir y edificar. Él entendió que la restauración no es solo un acto puntual, sino un camino de fe que requiere trabajo, oración y acción. Así, quien confía mantiene su mirada en el propósito eterno y no se deja distraer por las circunstancias. Este enfoque firme y decidido también genera un testimonio poderoso para quienes te rodean. Cuando alguien ve tu fe que no se detiene, inspira esperanza y fortalece corazones. Esa es la verdadera victoria, que tu confianza se convierta en luz para otros en medio de la lucha. Y hablando de fe que se mueve pese al miedo, el siguiente ejemplo es Pedro, un hombre que nos enseña que la confianza se activa cuando damos el primer paso. Pedro es uno de esos personajes bíblicos que nos muestran que la fe no es ausencia de miedo, sino valentía para avanzar a pesar de él. Cuando Jesús le llamó para caminar sobre el agua, Pedro no lo hizo confiando en sus fuerzas, sino en la palabra y la promesa de su Maestro. Eso es caminar por fe, dar el primer paso aunque no veas el suelo firme debajo. Este acto nos enseña que la confianza no es una emoción mágica que desaparece con las dificultades, sino una decisión firme.
Pedro sabía que su seguridad estaba en la presencia y la palabra de Dios, no en sus capacidades humanas. Esto aplica en cualquier proceso que estés viviendo. La lucha interna y la ansiedad pueden ser grandes, pero la firmeza en la promesa es más fuerte. Un buen ejemplo para aplicar esto hoy es cuando tienes miedo de tomar una decisión importante, como cambiar de trabajo o iniciar un proyecto espiritual. La invitación es a dar ese paso con oración y confianza, sabiendo que Dios es quien pone el suelo y sostiene tu vida. No necesitas ver todo claro para avanzar, solo necesitas fe y obediencia. Para fortalecer esta confianza en la práctica, es útil memorizar y meditar en versículos que confirmen la palabra de Dios para tu vida. Frases como camina por fe, no por vista o el Señor es mi pastor, nada me faltará te ayudarán a mantener la calma y a combatir la ansiedad en momentos de incertidumbre. Personalmente, recuerdo cuando sentí temor antes de un gran cambio en mi vida. Fue en ese momento cuando me aferré a esta enseñanza de Pedro, entendiendo que no debía esperar a sentirme listo o seguro, sino que debía dar el paso y confiar en que Dios estaba conmigo. Esa decisión fue el inicio de una renovación profunda en mi alma. Además, este tipo de fe activa también implica adoración y clamor constantes. Caminar sobre la palabra es mantener la comunicación abierta con Dios, alabándolo y pidiendo dirección. Así, la presencia de Dios se vuelve real y palpable en cada paso que das, fortaleciendo tu alma y renovando tu esperanza. También es importante recordar que la fe no elimina la oposición o el temor, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. Como Pedro, puedes sentir miedo y aún así caminar confiado, sabiendo que la victoria está en la obediencia y la confianza, no en la ausencia de dificultades. La frase tú das el paso, Dios pone el suelo debe convertirse en un mantra para quien desea vivir una vida plena y en transformación. No es tu esfuerzo humano lo que sostiene el camino, sino la alianza con Dios, la palabra viva que guía y la presencia que da paz. Ahora que hemos visto a Pedro caminando con fe a pesar del miedo, nos acercamos a la historia de Abraham, quien nos muestra cómo confiar cuando todo dice, no. Abraham es el ejemplo perfecto de cómo la confianza en Dios no significa cerrar los ojos ante las dificultades, sino mantener la mirada fija en la promesa que Él ha dado, incluso cuando el entorno grita lo contrario. Su historia nos enseña que la fe verdadera camina con los ojos abiertos, reconociendo la realidad, pero eligiendo creer en la voz divina que la supera. Cuando Dios le prometió una descendencia, Abraham ya estaba en edad avanzada y su esposa Sara más aún. En ese contexto, la promesa parecía imposible, pero la fe lo sostuvo en el proceso. La paciencia y la obediencia se convirtieron en herramientas esenciales para no rendirse ante la sequedad espiritual ni la espera prolongada. Este ejemplo es un llamado a quienes están en tiempos de prueba donde la ansiedad y el temor quieren tomar el control del corazón. La fe no es una evasión de la realidad, sino una fortaleza interior que sabe que Dios tiene un propósito eterno, que su promesa no falla y que la demora es parte de un proceso de formación espiritual. En la práctica, es vital que la persona mantenga su alma en calma, cultivando la oración constante, el descanso del alma y la adoración, como actos de confianza activa. Leer libros como El propósito Driven Life de Rick Warren o Confianza en Dios de Charles Spurgeon puede ayudar a profundizar este entendimiento. También es importante evitar la lucha interna por querer entenderlo todo. La dirección divina a veces se revela en el silencio y en la espera, y es ahí donde se desarrolla el carácter y la valentía. Abraham no necesitó tener todas las respuestas, solo la firmeza de que Dios cumpliría su palabra. Cuando Abraham finalmente vio el cumplimiento de la promesa, su testimonio se convirtió en un legado eterno de fe y transformación. Hoy, esa misma fe está disponible para quien camina en obediencia y no se deja vencer por el miedo o la duda. En el proceso, la fidelidad a Dios, aún en la incertidumbre, es recompensada con una renovación profunda y una fortaleza que trasciende las circunstancias. La presencia de Dios se vuelve más palpable cuando la confianza se aferra a Él en tiempos de oposición. Es fundamental recordar que el milagro puede tardar, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Caminar por fe es entender que el proceso, con sus desafíos y pruebas, es la preparación necesaria para la plenitud que Dios tiene preparada para cada uno. Así como Abraham esperó con fe, aun cuando todo decía, no, el siguiente paso nos llevará a reflexionar sobre cómo confiar cuando te sientes seco y desconectado, pero el Espíritu sigue trabajando en ti.
Hay momentos en los que el alma se siente árida, como un campo seco y sin vida, y es ahí donde muchos piensan erróneamente que Dios los ha abandonado o que su fe está fallando. Pero la verdad es que en esos tiempos, aunque parezca que nada ocurre, el Espíritu Santo sigue presente, trabajando en lo oculto, preparando el terreno para una gran cosecha. Imagina un campo que ha sido arado y preparado, pero aún no ha recibido la lluvia. Ese suelo está en proceso de transformación, absorbiendo nutrientes invisibles que solo el agricultor conoce. Así está el alma en los tiempos de sequedad espiritual. El proceso es silencioso, pero vital para que la vida renazca con fuerza. Durante esos momentos, la oración constante, aunque sin sentir gran emoción, es como regar ese campo con agua de fe. A veces las palabras se vuelven monótonas y el corazón cansado, pero la constancia en la oración es la llave que mantiene abierta la puerta para la renovación. La ansiedad y la lucha interna suelen aumentar cuando no vemos resultados inmediatos, y ahí es cuando la confianza debe tomar un papel protagonista. No es necesario entender todo el proceso, sino más bien descansar en la presencia de Dios, recordando que Él es quien guía y fortalece en medio del silencio. Para mantener el ánimo, es útil escuchar testimonios de otros que han pasado por temporadas de sequedad y han visto cómo la fe, aunque invisible al principio, fue creciendo en ellos. Libros como El desierto interior de Ruth Haley Barton pueden ser un apoyo poderoso en esos momentos. Además, es importante que la persona se cuide emocional y espiritualmente, evitando caer en pensamientos negativos o en la desesperación, que solo agotan el alma. La calma, la adoración y la meditación en la palabra de Dios actúan como bálsamos que restauran el corazón. Este tiempo de siembra es en realidad una formación espiritual, un entrenamiento de la fe que fortalece el carácter y desarrolla la valentía para lo que está por venir. En medio de esta prueba, la fidelidad a Dios y la obediencia son como raíces profundas que sostienen el árbol de la esperanza. Finalmente, aunque no veamos la lluvia aún, la confianza nos invita a seguir caminando, sabiendo que la transformación está en marcha y que el milagro será visible en el tiempo perfecto de Dios. Y esta confianza que nace en la sequedad, será la base para el siguiente tópico, como Dios ve lo que haces cuando nadie mira. Es en la intimidad del silencio donde Dios observa con atención lo que muchos no ven ni valoran, esa oración discreta, ese clamor escondido, esa fe que permanece firme aunque nadie aplauda ni reconozca. En esos momentos, la lucha interna es más profunda, pero también es donde la presencia de Dios se siente con mayor fuerza. Quizá nadie entiende por qué sigues orando sin ver señales, por qué permaneces fiel sin recibir elogios, o por qué tu alma no se rinde en medio del cansancio. Sin embargo, el Espíritu Santo está ahí, acompañando cada palabra, cada suspiro, cada petición callada que sale del altar de tu corazón. Hebreos 11:6 nos recuerda que Dios recompensa a quienes le buscan con fe sincera, aun cuando esa búsqueda es invisible para el mundo. No es necesario tener la atención humana para que la autoridad espiritual se active en favor de tu vida, lo que importa es la constancia y la entrega genuina. Este principio puede parecer contraintuitivo en un mundo que valora la visibilidad y el reconocimiento, pero la verdadera fe camina por el camino oculto, construyendo cimientos firmes que no dependen del aplauso sino de la fidelidad a Dios. Si alguna vez has sentido que tus oraciones caen en el vacío, recuerda que en el mundo espiritual cada palabra es como una semilla que germina, aunque no veas de inmediato los frutos. Esa semilla está germinando en el tiempo y lugar que Dios ha determinado. Una manera práctica de fortalecer esta fe silenciosa es mantener un diario de oración donde registres tus peticiones, tus respuestas y tus emociones. Esto ayuda a recordar que aunque no hay resultados visibles, Dios está obrando en lo invisible. También es importante que busques fortalecer tu conexión con Dios a través de la adoración diaria y la meditación en la palabra, pues son momentos donde el espíritu se nutre y se renueva para continuar firme en la espera. La confianza en esta etapa es como una llama que arde sin ser vista por muchos, pero que ilumina el alma y protege contra la duda y la ansiedad. Esa luz interior es un testimonio poderoso que pronto será visible para todos. Y aunque no recibas reconocimiento humano, ten la certeza de que tu fe silenciosa está siendo tejida en el gran tapiz de la victoria que Dios prepara para ti. Y esta confianza sin aplausos nos lleva al siguiente tema, como la confianza es testimonio sin palabras.
La confianza verdadera no necesita ser proclamada con palabras grandilocuentes, es un testimonio silencioso que se percibe en la calma del corazón y en la firmeza con que alguien enfrenta las tormentas de la vida. La paz interior, esa que solo Dios puede dar, se vuelve un mensaje poderoso para quienes te rodean. Cuando alguien te mira y ve que, a pesar de las pruebas, mantienes una actitud de esperanza y calma, esa persona está recibiendo un ejemplo más elocuente que cualquier discurso. La presencia de Dios en ti se convierte en un lenguaje universal, comprensible sin necesidad de traducción. Esta confianza que nace del Espíritu es contagiosa. Es como una luz que atrae a otros hacia el camino de la fe, porque refleja un poder y una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Esa paz, cultivada en oración y obediencia, es la que hace que otros quieran acercarse y preguntar el porqué de tu fortaleza. Un buen ejercicio para desarrollar esta confianza es practicar la adoración diaria, no solo en tiempos de alegría, sino especialmente en los momentos de dificultad. Así se fortalece el carácter y la sensibilidad a la dirección divina y se aprende a caminar por fe, no por vista. La palabra de Dios nos exhorta a ser amables y pacientes, y esa paciencia es una manifestación clara de la confianza. Cuando alguien observa que no estás alterado por las circunstancias, está viendo la obra del Espíritu Santo obrando en tu vida. Recuerda que la ansiedad y el temor son señales naturales, pero no deben gobernar tu alma. La firmeza en Dios es la respuesta a esos sentimientos, y cuando eliges confiar, esa elección se convierte en testimonio vivo, un faro para otros. Incluso en el silencio, tu confianza habla. Habla de una esperanza que no se extingue, de una obediencia que no se rinde, de un amor de Dios que sostiene y renueva. Y esa fuerza invisible se refleja en tu rostro, en tu caminar, en cada decisión que tomas. Así que, en vez de preocuparte por explicar tu fe, enfócate en vivirla con coherencia y pasión. Deja que el testimonio sin palabras sea el motor que impulse a otros a buscar esa misma paz y fortaleza. Este entendimiento profundo de la confianza nos prepara para ver que, aunque sientas que estás cayendo, en realidad estás siendo refinado. Es normal sentir que la vida a veces te está derrumbando, pero esa sensación no significa que estás cayendo sin retorno, más bien, estás siendo moldeado, como el oro en el fuego. Dios permite pruebas intensas para purificar tu espíritu y revelar tu verdadera esencia, fuerte y brillante. Piensa en el proceso del oro, que debe pasar por altas temperaturas para eliminar las impurezas. De la misma forma, el dolor y la lucha interna eliminan lo que no es parte de tu identidad divina, dejando solo lo esencial, lo que Dios formó con amor y propósito eterno. Este refinamiento no es fácil, claro que no, a veces parece interminable, y el silencio de Dios puede parecer un vacío insoportable. Pero es justamente en ese silencio donde el alma encuentra la calma necesaria para que la transformación profunda ocurra. Un ejemplo muy humano es cuando alguien pasa por un duelo o una pérdida y siente que todo su mundo se derrumba. Sin embargo, con el tiempo, esa persona se vuelve más sabia, más fuerte, y su fe se profundiza, dando testimonio de la fidelidad y el amor de Dios que nunca fallan. Job, en la Biblia, fue un ejemplo de fidelidad en medio del fuego. A pesar de las pruebas, no renegó de Dios. Él entendió que el proceso de purificación tenía un propósito mayor, y esa actitud es la que transforma el dolor en victoria espiritual. Para alguien que está en ese proceso, es vital aprender a descansar del alma, no desistir. El descanso no es sinónimo de pasividad, sino de entregar la carga al cuidado divino, sabiendo que Dios está en control y que la renovación está en camino. Una práctica que ayuda es la oración constante, no solo pidiendo sino también escuchando la voz de Dios en medio del silencio. La adoración sincera y el clamor desde el corazón abren puertas para que la gracia y la fortaleza fluyan de nuevo. En este fuego de formación espiritual se aprende también a tomar decisiones firmes, basadas en la palabra de Dios y no en el temor o la ansiedad. Así se va construyendo un carácter fuerte, lleno de sabiduría y sensibilidad para la dirección divina. El proceso de refinamiento no termina hasta que Dios lo decide. Pero quien persevera en fe recibe la recompensa de una identidad restaurada y un testimonio poderoso que inspira a otros a confiar en el amor y cuidado divino. La confianza que una persona cultiva en medio de las pruebas no es solo para ella, es un legado que trasciende generaciones. Cuando alguien decide caminar por fe,
a pesar del dolor y la incertidumbre, está sembrando semillas de esperanza y transformación para su familia, amigos y comunidad. Imagina una familia donde los padres mantuvieron firme su fe en tiempos difíciles. Sus hijos crecen con un testimonio vivo que los anima a perseverar, a creer en las promesas de Dios y a entender que cada proceso tiene un propósito divino. Esa confianza se vuelve un regalo invaluable que atraviesa el tiempo. La palabra de Dios nos recuerda que somos cooperadores en la obra divina. Lo que ponemos en manos de Dios, Él lo multiplica, lo transforma y lo usa para bendición de muchos. Esa multiplicación no solo sucede en bendiciones materiales, sino en la formación espiritual y en la renovación de corazones. Por ejemplo, alguien que ha enfrentado pruebas pero nunca perdió la fe, al compartir su testimonio, inspira a otros a mantenerse firmes, a orar con esperanza y a descansar en la dirección divina, incluso cuando no ven resultados inmediatos. Eso es lo que convierte la confianza en un verdadero legado. En la práctica, podemos empezar a construir este legado siendo fieles en la oración diaria, en la adoración constante y en la obediencia a la palabra de Dios, aun cuando no comprendamos completamente el proceso. Esta constancia fortalece el alma y muestra a quienes nos rodean que Dios es fiel en cada etapa. La transformación que experimentamos también impacta en nuestro carácter, en nuestra manera de tomar decisiones y en cómo enfrentamos la oposición. Esto crea un ejemplo tangible de valentía y fe madura que motiva a otros a buscar la presencia y guía divina. Cuando entendemos que nuestra vida es un testimonio en movimiento, dejamos de pensar solo en nuestro propio bienestar para abrir espacio al cuidado divino de quienes vendrán después. Así, nuestro caminar por fe se convierte en un camino de bendición eterna. Nunca subestimes la importancia de tus pasos en la fe, porque aunque parezcan pequeños o invisibles, tienen un efecto multiplicador en el reino espiritual y en la historia de vida de otros. La confianza que hoy cultivas es la base para un mañana lleno de plenitud y propósito mayor. Finalmente, la confianza no es solo una emoción o un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria que produce frutos que perduran. Lo que pongas en manos de Dios, Él lo multiplicará, lo transformará y lo usará para cumplir su propósito eterno en ti y a través de ti. No necesitas entender todo para confiar. Muchas veces, el alma quiere explicaciones claras, certezas visibles, pero la fe verdadera nace justo en ese espacio de silencio y misterio. Solo necesitas confiar para empezar a ver, porque la presencia de Dios actúa incluso cuando tu mente no puede comprender. En este proceso, la paz se convierte en tu mayor aliada, esa calma profunda que redefine tu fe y libera las emociones que llevas dentro. Es como soltar una carga pesada que por años te ha agotado. La confianza en Dios trae descanso del alma y una renovación que fortalece tu espíritu. Recuerda, Dios no olvidó lo que te prometió, solo espera que tú le sueltes lo que te preocupa. Esa entrega es el puente que conecta tus lágrimas con la victoria. La fe madura no grita ni se desespera, descansa, porque sabe que en el tiempo perfecto todo se cumplirá. Dios no olvidó lo que te prometió. Solo espera que tú le sueltes lo que te preocupa. La fe madura no grita, descansa. Te invito a escribir en los comentarios, hoy suelto todo y lo pongo en tus manos, Señor. Porque al expresar esta verdad, comienzas a liberar ese peso que ha frenado tu caminar. Si este mensaje habló a tu corazón, no estás solo, únete a esta familia de fe que camina junta en dirección divina, celebrando cada paso de confianza y transformación. No olvides darle like si esta palabra te animó, suscribirte para no perder las revelaciones y el consuelo que vendrán, y compartir este mensaje con alguien que hoy está ansioso, cansado o sin fuerzas para seguir luchando. Tal vez esa persona necesita justamente esta palabra de esperanza y descanso.